Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante al mundo tributario. Hoy vamos a platicar de plataformas digitales, de las obligaciones que tienen quienes están tributando en este tipo de regímenes. Tenemos un experto que va a platicar de esto, no se vayan. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de plataformas digitales, vamos a platicar de las obligaciones fiscales que tienen en materia local quienes participan en este tipo de esquemas y nos va a ayudar el maestro Wilfredo Fabián a estarnos poniendo al corriente con todas estas obligaciones que a veces se dejan de lado y que bueno, pues hoy cada día son mucho más los contribuyentes que participan en este tipo de eventos. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente, doctor, por la oportunidad y a todo su equipo aquí atento a cualquier duda que llegaran a tener. Gracias, pues plataformas digitales, un tema de relativa novedad en nuestro país, porque es un tema que poco a poco ha ido creciendo, particularmente en la pandemia, un régimen fiscal diseñado expresamente para que estos contribuyentes cumplan y tienen obligaciones en materia federal, pero también tienen obligaciones en materia local. Me gustaría que hiciera un recuento en principio de cuáles son estos esquemas de tributación en plataformas digitales. Usted ha escrito al respecto de este tipo de modelos de tributación. Entonces, pues, si nos platicara la parte federal y después llevarlo esto a la parte local, a la parte estatal que tienen que cumplir los contribuyentes, le agradecería mucho. Gracias. Por favor. Bien, cuando una persona física obtiene ingresos a través de las plataformas digitales, primero tiene que identificar cuál es la modalidad de tributación que le corresponde. En este sentido tenemos dos, una que se llama pago definitivo y otro pago provisional. El pago definitivo va a tener ciertas características porque convive con salarios y convive con intereses, pero vamos a tener una limitante en cuanto al tema de la obtención del ingreso, que es hasta una cantidad de los 300,000. El artículo 113b, en su fracción primera, me establece que únicamente para el cálculo de los 300,000 es solamente por plataformas digitales. Anteriormente, el portal del SAT, si lo consultamos, establece que se van a sumar los tres conceptos, pero actualmente es solamente por plataformas digitales. ¿Qué obligaciones vamos a tener? Vamos a tener presentar, elaborar nuestras facturas que el cliente nos lo solicite, o en su caso, si no hay facturas, vamos a elaborar la factura al público en general, porque lo establece el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Pero adicionalmente de ese pago definitivo, tenemos otro pago definitivo que presentamos declaraciones mensuales. Eso es cuando nosotros obtengamos ingresos directamente del usuario, que se traduce cuando cobramos en efectivo. Y si bien es cierto, doctor, y para nuestros amigos que nos escuchan, hay plataformas que hay la posibilidad que nosotros como usuario final paguemos en efectivo. Hay otras que definitivamente pues no, porque la plataforma no me lo permite. Y un claro ejemplo son plataformas como Uber, Didi, Cabify, etcétera. Plataformas que es difícil que nosotros paguemos en efectivo, Airbnb y alguna otra plataforma de hospedaje. Cuando nosotros cobremos en efectivo, vamos a presentar esas declaraciones, pero como tal la palabra dice definitivo, no presentamos declaraciones anuales porque como tal se considera un pago definitivo. Ahora bien, cuando nosotros elegimos la modalidad de pagos provisionales, ahí vamos a tener que cumplir con otras obligaciones. En este caso es declarar de manera mensual, presentar el IVA. En este sentido, tenemos la posibilidad de acreditar ese IVA por los gastos y al final vamos a tener un saldo a favor o en su momento un saldo a cargo del IVA. Si tienes ingresos adicionales como actividad empresarial, como arrendamiento, aquí tendrás que presentar
tus declaraciones por separado. Porque si bien es cierto, hay una regla de resolución miscelánea que establece que puedes hacer el procedimiento sumar arrendamiento, actividad empresarial, plataformas y presentarlo en DIP. Pero desde mi punto de vista no lo recomiendo porque tuve un caso en donde por, por temas de descuido se me olvidó presentar en cero plataformas digitales y el cliente fue multado. Entonces, en base a esas experiencias, actividad empresarial por separado, plataformas digitales por separado. Y entonces llegamos al anual, en la declaración anual se suman los dos ingresos, plataformas y actividad empresarial, salarios, y vamos a tener la posibilidad de anotar nuestros gastos que fuimos generando de manera mensual, porque en el portal del llenado no nos permite anotar las deducciones autorizadas. Ok. Y entonces de esta manera es como tenemos esas dos modalidades, pagos definitivos y pagos provisionales. Ahora bien, tenemos fundamento legal que se encuentra en el artículo 113A y ahí tenemos los diferentes grupos de ingresos que nosotros podemos obtener. Fracción 1, fracción segunda, fracción tercera. En la fracción segunda encontramos servicios de transporte de personas y también tenemos la entrega de bienes. En este caso tenemos todo este sinfín de plataformas como Uber, Didi, Cabify, pero también entrega de bienes. Aquel chico que reparte la comida en la moto, en la motocicleta, hay quien entramos en plataformas como Didi, Didi Food, Sin Delantal, UberX, etcétera. Algo importante que no nos hemos dado cuenta quizás son contribuciones que también pagamos a nivel estatal. En el caso de Uber, si nosotros revisamos detalladamente el recibo, hay un concepto que se llama contribución gubernamental, que es el 1.5, y en teoría, doctor, la plataforma tiene que enterarlo al Estado con el objeto de poder que las calles se encuentren en óptimas condiciones, que haya alumbrado, que haya seguridad, etcétera, etcétera. Y nos estaba diciendo de estos pagos que tienen que hacer las plataformas también por el servicio que están prestando, por la mercancía que están entregando. ¿Qué tanto se están cumpliendo adecuadamente estas obligaciones? ¿Qué tanto control tienen las haciendas locales de estos contribuyentes? ¿Qué tanto intercambio de información hay entre la parte federal y la parte local? ¿Cómo es el manejo que se está dando a este tipo de contribuciones? Bien, en el bloque anterior usted me cuestionaba respecto de que si se están enterando, mire, ¿por qué el comentario? Realmente no sabemos si las plataformas están enterando al Estado de la contribución gubernamental respecto de Uber, etcétera. No sabemos, o sea, no tenemos esa certeza, pero para otros impuestos, como impuestos sobre hospedaje, en ese sentido, hay estados, doctor, en donde ya le están tomando importancia y están modificando sus leyes estatales, por ejemplo, la ley de ingresos del Estado. Un claro ejemplo es el Estado de Quintana Roo. Para aquellas personas que tienen su departamento y lo rentan a través de Booking, Airbnb, VRBO, etcétera, es necesario que se cuente con la licencia de funcionamiento por el hecho de rentar a través de plataforma. O sea, poner mi casa a disposición de los usuarios, mi departamento. ¿Por qué? Porque es un estado en donde considero que la mayor, o sea, la fuente principal del ingreso es a través del turismo. Y hay un plan 2020-2023 en donde se está trabajando para que sea como uno de los principales atractivos a nivel nacional del turismo. Entonces, se debe de tramitar esa licencia, es gratuita, se tramita en SATQ, acordémonos que ese ya es estatal, no federal. Claro. También otra obligación que se debe de cumplir es habilitar el buzón tributario a nivel estatal, porque en dado caso que tú no lo tengas habilitado, pues hay sanciones. Asimismo, hay estados que
van a tener convenios, doctor, para el efecto de ese cobro de impuesto sobre hospedaje, otros que no, lo cual la persona física tendrá que darse de alta a nivel estatal, tendrá que cobrar ese impuesto al usuario para que posteriormente él lo entere, ya sea de manera mensual o de manera bimestral, depende la legislación de cada estado. Y en este sentido, se tramita esa alta, se, se cobra al usuario. Hay estados que sí tienen convenio. Por ejemplo, tenemos a Ciudad de México, tenemos a Oaxaca, tenemos a Cancún, tenemos a Yucatán, tenemos a Baja California Sur, recientemente Querétaro, tenemos también al estado de Guerrero, y aproximadamente son un total de 12 estados que hoy en día tiene convenio. Los demás, si no tiene convenio, lo recomendable, doctor, es que se den de alta para el cobro de ese impuesto. Algunos estados no le han tomado como mucha, o sea, Importante. no importancia porque no representa una cantidad muy significativa, otros que sí, porque se están reformando las leyes estatales, e inclusive Guanajuato tiene una propia ley estatal de impuestos sobre plataformas digitales, y en teoría lo que se pretende es que, como ya vieron una oportunidad, los demás estados también se van a alinear a esos, a modificar sus leyes como tal. Y claro, es, es una mecánica de cierta forma compleja. Hay algunos estados que están adhiriendo, esperando recibir esta participación porque lo es de un impuesto federal. ¿Cómo es la mecánica? ¿Es un impuesto complementario? ¿Es un impuesto adicional? ¿Es un impuesto que opera en conjunto? ¿Cómo se calcula este impuesto a la hora de tributar respecto del federal y luego esta parte local? En este caso es un impuesto adicional que se debe de pagar. Acordémonos que el impuesto sobre hospedaje, quien lo paga, pues es el usuario, quien hace Claro. uso de, de una renta por noche, etcétera. Ujú. Entonces, es un impuesto adicional y muchas personas como que ya vieron que como que no es negocio. No es negocio por el hecho de que, aparte de los federales, también pagamos los estatales. Y aquí la importancia, doctor, es que al momento que suban un anuncio, que vendan a través de internet, que presten un servicio, anoten el RFC porque la misma ley del impuesto a la renta nos establece que va a haber una retención a una tasa del 20% y una retención para efectos de IVA a una tasa del 16%. Tendremos un total de 36%. Y cada plataforma maneja su comisión. Imagínense, hay Ah, plataformas que llegan hasta el 40%. Entonces, pues casi la mitad de lo que percibimos se queda la plataforma. sí, claro, es un costo elevado, ¿no? Pareciera que se está grabando o que se estaba grabando a las plataformas como tales y realmente quien se está grabando es pues, al usuario final, que es el que paga el impuesto, tratándose de un impuesto de esta característica y complejo, ¿no? El cálculo del mismo. ¿Qué tanto tiene de operación esto? ¿Cuál es el futuro? Se están adhiriendo más estados? ¿Se están preocupando por ello? ¿No lo conocen? ¿No les interesa? ¿Por qué es que solo 12 entidades federativas están adheridas al programa? Mire, sí está creciendo el sector de renta, está Ujú, creciendo, porque también no solamente es la renta tradicional, hay nuevas formas de hacer negocios. Por ejemplo, tenemos las experiencias vacacionales, no solamente vacacionales, sino también hemos visto experiencias en el ramo de la comida, que también se ujú. ofrecen a través de plataformas digitales. No solamente puedes vender un producto, sino que también puedes ofrecer un servicio, un recorrido virtual. Hoy en día con el tema del metaverso, pues esto va a ir creciendo y pues hay nuevas formas de hacer negocios. Entonces sí le veo un futuro muy prometedor de aquí en adelante, doctor. Y sí hay muchas dudas en la parte fiscal, pero me parece que también hay oportunidades. Comentaba usted que a nivel local no se ha incorporado no se han incorporado todas las entidades federativas.
Sin embargo, sí el crecimiento de aquellos que hacen comercio y que lo hacen digitalmente, aquellos que empiezan a incorporarse a cierto tipo de actividades y también lo hacen en estos esquemas, es más con cada día, sobre todo a partir de estos cambios que hemos tenido en tecnología, esta nueva forma de hacer negocios. Qué tanto un contribuyente se ve obligado? ¿Qué tanto le cuesta en la parte fiscal? Si pusiéramos un ejemplo de alguien que vende comidas o de alguien que hace el transporte, las comidas quizás sea algo más común, o alguien que vende desde su casa algunos productos, ¿qué tanto le implica en términos de obligaciones fiscales, en términos de costo, la participación en este tipo de esquemas? Mire, sí hay personas que sí tienen cantidades consideradas. Por ejemplo, en el caso de experiencias vacacionales, que se le conoce como estas excursiones hacia centros turísticos, pero no lo ofreces a través de alguna página, espero no tener problemas con la mención, por ejemplo, Facebook. En lugar Sí, de hacer la mención por Facebook, lo ofreces por Airbnb, por ejemplo. Y entonces, la problemática que se presenta es en el tema del impuesto anual, porque de manera mensual, a lo mejor pagas una cantidad muy mínima porque hay una tasa de retención dependiendo de la actividad que te dediques, al 2.1, al 4%, al 1%. Pero en la declaración anual es diferente. Aquí se aplica la tarifa del artículo 152. Se tenía pensado, doctor, que a lo mejor podría ser como el reciclo. Dependiendo del ingreso, pues hay un porcentaje fijado, pero para plataformas digitales no. Vamos a aplicar el procedimiento del artículo 152. Y entonces, si la persona física no tiene esa costumbre, si no se da la tarea de solicitar la comprobación de sus erogaciones en la anual, es muy probable que tenga un impuesto a pagar 200,000, 300,000, 400,000. He tenido casos en donde, por ejemplo, por ese hecho de no estar asesorado, a lo mejor se genera un impuesto de 600,000, 700,000. Y entonces el cliente te dice, entonces, ¿para qué te tengo? Pero también sabemos que también él debe de cumplir con esa parte, porque no toda la carga es para el contador. claro, Ahora, cuando llegamos a la declaración anual, doctor, nos va a generar dos resultados, un saldo a favor o un impuesto a cargo. Y algo importante, si tenemos un saldo a favor, hoy en día la autoridad, doctor, para plataformas digitales, la solicitud de ese saldo a favor, créame que es muy, pero muy tedioso. ¿Por qué? Me va a pedir los estados de cuenta de los 12 meses. Me pide balanza de comprobación, me pide libro diario, me pide auxiliar de mayor, me pide papeles de trabajo. Y aquí hago el siguiente planteamiento. No, no, este comentario no lo hago con razón de no criticar a nadie. Cada quien va a poder obtener el ingreso, va a cobrar de acuerdo a sus necesidades. Pero, por ejemplo, un honorario de 300, un honorario de 400, que a veces vemos en redes sociales, no lo hago con la verdad, con una forma de humillar a nadie de menospreciar el o de trabajo, sí, claro. menospreciar, no, sino lo que quiero dar a entender es que debemos de valorar ese honorario, porque imagínense, si me piden balanza de comprobación, quiere entender que yo tengo que llevar mi La contabilidad en un contabilidad, sistema claro, contable. A lo mejor aquel que me cobra menos, a lo mejor es en un Excel. Y entonces al momento de solicitar esa devolución, no va a proceder porque estoy incumpliendo con ese requisito que me está pidiendo la autoridad como tal. Entonces, si hay una oportunidad, doctor, como tal, lo hay. Ahora, también como contadores tenemos que estar abiertos a diversas fuentes de obtención de ingresos. Por ejemplo, estos videos o imágenes que se suben a plataformas digitales también es una fuente de obtención de ingresos actualmente.
Sin embargo, hemos visto que la sociedad, a veces las personas que suben ese tipo de contenido, pues a veces es como mal visto por la sociedad. Sin embargo, como contadores, vuelvo a repetir, tenemos que estar abiertos a esa posibilidad porque son personas que a veces pues no ganan 1,000 pesos. Son millones, millones de pesos que se generan al año. Y entonces aquí tú debes de definir tu estrategia. A lo mejor me puedes preguntar, ¿en qué régimen? Reciclo, a lo mejor no le convenga porque el ingreso es mayor a 3,5 millones de pesos. A lo mejor una SAS podría ser, a lo mejor un régimen general. Ok, sí, yo digo, quizá sea mejor una otra alternativa que esta de las plataformas digitales y seguramente será. ¿Alguna recomendación adicional final que nos quiera hacer para las plataformas digitales y todo el análisis que hemos estado haciendo? Como contador tienes que estar en constante actualización, no solamente revisar la parte federal, el cumplimiento federal, debes de revisar la parte estatal, o sea, las obligaciones estatales que debas de cumplir, porque a lo mejor eres persona física que renta por Airbnb, tienes a personal de limpieza, pues bueno, vas a tener que darlo de alta en el seguro social, vas a pagar el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje para aquellos estados que no haya convenio, cuotas al seguro social, etcétera. Entonces, en conclusión, tenemos que estar en constante actualización, revisando los cambios que pueda existir en un estado de un periodo a otro periodo como tal. Claro, y bueno, creo que lo mencionó y lo mencionó de forma muy adecuada. Pues es un trabajo al final del día que requiere especialización, que requiere estudio, que requiere conocimiento, tanto federal como local. Y bueno, difícilmente alguien que cobra muy barato va a poder prestar el servicio de forma integral y de forma correcta. O también eso habría que valorarlo. Me parece más allá de meternos en temas de costos, en temas de percepción, en temas de análisis, yo creo que alguien que cobra tan barato difícilmente podría hacer las cosas bien porque requiere muchos conocimientos, requiere mucha preparación, requiere muchos sistemas. Es difícil, me parece que es difícil. Muchas gracias, maestro, por todo lo que nos vino a mostrar el día de hoy respecto a este régimen y bueno, pues seguramente habrá oportunidad de que nos acompañe en otros programas con otros temas que siempre tiene usted ahí en su repertorio. Pues muchas gracias, maestro, y lo esperamos la próxima ocasión. A la gente que estuvo con nosotros en Diálogos Fiscales, los esperamos la próxima semana en una emisión más. Hasta luego. Gracias, muy amable como siempre. Muchas Hasta gracias. luego, gracias.